Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 6. Capítulo 9. El segundo punto de inflexión. La mandíbula inferior del Wyrm rojo era una quebrada con un camino que se extendía directamente a través de las montañas. El camino no era tan recto como la carretera de la espada sagrada, pero tampoco se dividía o cambiaba de dirección. Era un territorio entre las fronteras que no se lo había adjudicado nadie. Una vez que pasáramos a través de él, estaríamos en el reino de Asura. Estábamos de muy buen ánimo, sintiendo el final de nuestro largo viaje. Estábamos un poco preocupados porque no sabíamos cuánto había cambiado nuestro hogar, pero también estábamos comenzando a sentir una sensación de logro. Se podría decir que bajamos la guardia. Fue por ese camino que ellos aparecieron, caminando con un paso seguro desde la dirección opuesta. Ellos no estaban montando caballos, ni estaban sentados en un carruaje, solo estaban caminando. Había un hombre con el cabello plateado y ojos dorados que no usaba nada parecido a una armadura, solo un abrigo blanco modesto fabricado de alguna clase de cuero. Mi impresión de él era simplemente que tenía una mirada peligrosa en sus ojos, y eso era todo. Sus irises eran lo suficientemente pequeñas para ver el blanco por todo su alrededor. Mis ojos estaban más atraídos por la otra persona, una joven de cabello negro que lo seguía de cerca. Al realizar una inspección más detallada, su cabello tenía un color más bien castaño oscuro, un color ligeramente ceniza. Yo usualmente no recordaba a las personas por su color de cabello, pero no debería haber sido difícil recordar a alguien con el cabello de un negro puro. Excepto que no podía recordar a nadie así. Había otra razón por la que esta chica llamaba mi atención. Ella tenía una máscara puesta sobre su rostro. Era de un blanco puro con nada dibujado en ella, una máscara con absolutamente ninguna decoración. No había nada particularmente destacable en ella, pero cuando la veías, nunca la olvidarías. Si fuera a compararla con algo, sería a una de las mascarillas faciales del mundo de mi antigua vida. Ya que destacaba tanto, dudaba que fuera algo de moda. Ya que yo estaba tan cautivado por la apariencia de esta chica, bueno, no tan cautivado, no me di cuenta de que Ruigerd estaba sentado en el asiento del conductor con su rostro completamente pálido. Eris estaba igual. Con cada paso que daba el hombre, acercándolo más y más, su rostro se endurecía y su agarre de la empuñadura de su espada era tan fuerte que sus manos se pusieron blancas. Cuando el hombre nos vio, él inclinó su cabeza con curiosidad. Tú eres un super. La incertidumbre surgió en mí cuando vi sus ojos, con sus pequeños irises entrecerrándose. Ruigerd se había afeitado todo su cabello y la joya en su frente estaba oculta. ¿Cómo lo supo el hombre? ¿Acaso Ruigerd exudaba alguna clase de aroma que lo delataba? Mientras consideraba la posibilidad, me di la vuelta para mirar hacia Ruigerd. ¿Es él un cono, Sido? Mi pregunta fue interrumpida a la mitad por la expresión en el rostro de Ruigerd. Su piel blanca estaba aún más pálida de lo usual, cubierta de sudor frío. Su mano estaba temblando mientras sostenía su lanza. Esa expresión, sabía lo que era. Miedo. Rudeus, hagas lo que hagas, no te muevas. Eris, tú tampoco. La voz de Ruigerd temblaba. Yo todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero asentí en silencio. El rostro de Eris estaba completamente rojo y se veía como si estuviera a punto de saltar hacia el frente en cualquier momento. Sus brazos y piernas estaban temblando. ¿Acaso los dos habían conocido a este hombre en algún momento que yo no estaba prestando atención? ¿Esa voz, eres Ruigerd Superdia? No te reconocí al principio sin tu cabello. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre se nos acercó casualmente. Ruigerd preparó su lanza en su mano. Por capricho, decidí usar mi ojo demoníaco. El cuerpo del hombre se fragmenta en múltiples imágenes. Había tantos de ellos que no podía ver la silueta de su cuerpo de forma nítida. ¿Qué demonios estaba pasando? La chica con el cabello rojo. Eris Boreas Greirat, ¿eh? ¿Y el otro? ¿Quién eres tú? No es un rostro que reconozca. Ah, bueno. Ya sé lo que está pasando, Ruigerd Superdia. Tú amas a los niños, así que estos dos deben ser los que fueron teletransportados hacia el continente demoníaco durante el incidente. Los trajiste de regreso hasta aquí. Él tenía una mirada de sabelotodo en su rostro mientras asentía. Eris estaba perpleja y gritó, ¿cómo sabes mi nombre? Me sentí aún más confundido ante sus palabras. ¿Entonces esta era la primera vez que se habían visto? Es decir, estábamos hablando de Eris, así que no sería sorprendente si ella simplemente lo hubiera olvidado.
Pero este hombre no era fácil de olvidar, con el cabello plateado y la forma en la que el blanco de sus ojos destacaba alrededor de sus irises. Después estaba el asunto de la reacción anormal que produjo tanto en Eris como en Ruiger. Si ella lo hubiera visto antes, no había forma de que lo hubiera olvidado. ¿Quién demonios eres tú, y por qué sabes mi nombre? Ruiger apuntó su lanza hacia el hombre. Aparentemente, él tampoco conocía al sujeto. ¿Qué diablos estaba pasando? Ruiger era famoso. Él no era muy conocido en el continente central, pero si ibas al continente demoníaco, había muchos que conocían su nombre y su rostro. No estaba tan seguro de que lo mismo pudiera aplicarse a Eris, pero si la escuchabas descrita como una joven espadachín con el cabello rojo, entonces podrías hacer una conjetura aproximada de que era ella. Había más dentro de todo esto. La actitud del hombre, o más bien, la diferencia entre eso y sus reacciones. Él se acercó de forma amistosa. Su voz era plana, pero, y no sabía a qué se debía, había un tono en ella que lo hacía sonar feliz, como si se hubiera reunido con viejos amigos. El comportamiento de Ruiger era el completo opuesto, actuando como si fuera a atacar en cualquier momento. Excepto que él todavía no lo había hecho. Él estaba tratando a este hombre como un enemigo, pero no había lanzado un ataque. Incluso Eris, quien siempre era la primera en atacar, no se había movido. Y no era solo porque Ruiger le había dicho que no lo hiciera. Este es un lugar curioso para encontrarme contigo, pero te ves bien. Eso es bueno. El hombre miró hacia Ruiger, quien todavía estaba apuntando su lanza hacia él. Después se rió con autodesprecio y dio un paso atrás. Viendo eso, la chica con la máscara murmuró, ¿estás seguro? Es inevitable en este punto. Era una conversación que no podía entender, ya que no tenía nada de contexto de su conversación. Y una vez que terminó, me apartaré de su camino. El hombre caminó lentamente por el costado. La mujer de cabello negro lo siguió. Ruiger mantuvo sus ojos fijos en el hombre. Y, por supuesto, Eris también. Sabrás quién soy, eventualmente, dijo el hombre, con palabras firmes y con un significado claramente oculto. Intuitivamente sentí que este hombre sabía algo. Sentí una vibra de este hombre que era igual a la del dios humano. Tenía que lograr que me dijera lo que era. Por favor, espere. Antes de darme cuenta, le había pedido detenerse al hombre. Él miró hacia atrás, con su rostro expresando su sorpresa. Ruiger y Eris también miraron hacia mí, desconcertados. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? Ah, buenas tardes. Mi nombre es Rudeus Greidat. Nunca escuché de ti. Bueno, después de todo, era nuestro primer encuentro. Espera, Greidat, cierto, ¿cuáles son los nombres de tus padres? Antes de llegar a eso, ¿cuál es su nombre? Pregunté. Muy bien, te lo diré. Mi nombre es Orset. ¿Orset? No era un nombre que conociera. El único personaje con un nombre parecido que conocía era uno que murió y siguió disculpándose desde el más allá. Miré hacia Ruiger y comprendí que él tampoco parecía reconocer el nombre. ¿Ustedes dos son conocidos? No, respondió Orset. Todavía no. Todavía no, ¿qué significa eso? No necesitas saberlo. Ahora, ¿quiénes son tus padres? Él dejó de lado mi pregunta bruscamente. Él no iba a responder mis preguntas, y aún así esperaba que respondiera las suyas. Bueno, como sea. No iba a molestarme por algo tan insignificante. Paul Greidat, dije finalmente. Paul no debería tener un hijo. Él debería tener 2 hijas. Bueno, eso fue grosero. Yo estaba justo aquí, y era muy parecido a mi padre. El hijo idiota que fue hacia el lejano continente demoníaco a ganar dinero. Como si hubiera entendido algo, Orset inclinó su cabeza. Se acercó a mí lentamente. No te acerques más, lo amenazó Ruiger. Sí, lo sé. Él se detuvo, manteniendo su distancia, pero miró directamente hacia mi rostro. Lo miré a los ojos. Así que no apartas la mirada, Me gustaría apartarla tan pronto como sea posible, ya que la mirada en su rostro es demasiado aterradora, dije. Entonces eso significa que no sientes miedo. Sus cejas se fruncieron. Eso es extraño. No recuerdo haberte conocido. Yo tampoco. Este era nuestro primer encuentro. No conocía el nombre Orset, ni reconocía su rostro. Y bien, ¿qué es lo que quieres? Bueno,
Solo pensé que quizás usted sabría algo acerca del incidente de desplazamiento. No, él no sacudió su cabeza, sino que simplemente rechazó la posibilidad rotundamente. Ja. Algo acerca de su actitud hacia mí era extraño. Como si me estuviera tratando con cautela. Como si él estuviera siendo más distante conmigo de lo que había sido con Richard o con Eris. Bueno, cualquiera estaría molesto por ser detenido bruscamente por alguien solo para ser interrogado por esto o aquello. Incluso si él sabía algo, yo probablemente no iba a conseguir que me lo dijera. Ya veo, siento haberlo detenido. Fue exactamente entonces, justo cuando yo estaba inclinando mi cabeza en modo de disculpa, que él dijo eso. Tú tal vez estás familiarizado con el nombre Dios humano. Él finalmente había dicho una palabra que podía entender. Parte del problema fue que yo había bajado mi guardia, pensando que nuestra conversación había terminado. Otra parte fue que yo había evitado a propósito decir algo acerca del Dios humano y ahora repentinamente alguien había dicho el nombre del Dios, particularmente una persona que me confundía tanto. Entonces, naturalmente, pensando que este era un conocimiento que ambos compartíamos y que continuaría nuestra conversación, reaccioné sin pensarlo. Respondí tan casualmente como siempre, sí. Él aparece en mis sueños, de pronto, mi visión cambió. La mano de Orset va a atravesar mi pecho. Fue demasiado rápido, casi como si se hubiera teletransportado. No podía esquivarla. Un segundo era demasiado poco. Rudeus. La visión de pronto desapareció y Richard se impulsó a sí mismo enfrente de mí. Él bloqueó el ataque de Orset y yo fui mandado a volar hacia atrás. Orset miró por sobre el hombro de Richard, directamente hacia mí. Sus ojos eran fríos. Entonces es eso. Tú eres uno de los apóstoles del Dios humano. En el mismo instante en que me descubrí pensando que Orset me estaba acusando falsamente, Richard gritó hacia mí, Rudeus, huye. Estás en mi camino, Richard Superdia. Richard balanceó su lanza. No pude moverme. No era como si no quisiera huir, es solo que ni siquiera tenía una oportunidad para intentarlo. Richard fue derrotado en cuestión de segundos. Todo lo que pude hacer fue observar cómo Orset fácilmente lo apartaba del camino, muy parecido a como un humano apartaba una mosca. Richard era fuerte. Al menos, se suponía que lo era. Incluso Eris no había logrado derrotarlo ni siquiera una vez durante todo nuestro viaje. Él tenía 500 años de experiencia en batalla, lo cual debía haberlo hecho prácticamente invencible. Él debía ser más fuerte que un espadachín de nivel real. Y, aún así, podía ver con mi ojo demoníaco que él perdería. A través del ojo, vi toda la escena desde el comienzo hasta el fin. En cuanto al tiempo, probablemente solo fueron 10 segundos. No había forma de que Orset fuera más rápido que Richard. Era solo que con cada movimiento que hacía Richard, la desventaja aumentaba. En el lapso de un segundo, esto se repitió de 3 a 4 veces. Cada vez que él se movía, más profundo cavaba su tumba. Poco a poco, él estaba siendo arrinconado. Cada vez que él intentaba atacar, su balance sufría ligeramente y cada ataque que intentaba lanzar era detenido. Una diferencia en habilidad, esa era la única forma de describirlo. Las habilidades de Orset simplemente sobrepasaban abrumadoramente a las de Richard. Lo suficiente para que pudiera verlo claramente con mi ojo. Orset claramente estaba llevando a Richard hacia una trampa. Él se estaba moviendo tan poco como le era posible, pero a la velocidad más rápida posible, dejando a Richard indefenso. Si una estrategia de combate perfecta fuera hecha realidad, probablemente se vería como esto. Orset elegía los intervalos perfectos para moverse, posicionándose a la distancia justa para que la lanza de Richard lo alcanzara. Era como si Orset se estuviera burlando de Richard, poniéndolo a propósito en una posición para invitarlo a lanzar ataques consecutivos, solo para mandarlo fuera de balance, causando que se tropiece para crear una abertura en su defensa, y forzando a Richard a protegerse contra los poderosos contraataques. No había nada que Richard pudiera hacer al respecto. No le quedaban alternativas. Él recibió un puñetazo en su plexo solar, después un segundo que rozó la punta de su mentón. El tercero, el cual lo dejó inconsciente, fue un puñetazo que fue lanzado directamente hacia su sien. Richard giró 2 veces por el suelo antes de dejar de moverse completamente. Orset probablemente podría haber asesinado a Richard con ese tercer puñetazo si lo hubiese querido, pero no lo hizo. Incluso con alguien tan impresionante como Richard como su oponente, Orset fue capaz de contenerse. Ahora bien. ¡Ya! Quien gritó no fui yo. Fue Eris. Ella saltó enfrente de mí y balanceó su hoja hacia Orset,
tan rápido como un arco de luz. Técnica secreta, flujo. Orset no desperdició tiempo en Eris. Todo lo que hizo fue detener gentilmente su espada con la palma de su mano. Al menos, eso fue lo que me pareció. Y, aún así, fue suficiente para mandarla a volar girando a través del aire. Ella voló como si hubiera sido golpeada por la técnica final de un caballero del zodiaco. Eris había estado fuera de su línea de visión. Tan pronto como Ruijerd fue derrotado, ella se lanzó al ataque desde su punto ciego. Fue una ofensiva increíblemente hábil, por lo que podía notar, ella no desperdició tiempo pensando en la defensa, sino que saltó para atacar con todo lo que tenía. En cambio, Orset había usado una sola técnica para derrotarla. Esperen. Ya había visto algo similar. Paul me había mostrado algo así. Era una técnica del estilo del dios del agua, aunque la ejecución de Orset fue incluso más pulida de lo que había sido la de Paul. Eris se estrelló en la pared de un acantilado. Rocas se desprendieron debido al impacto y aterrizó con un sonido pesado. Ella era increíblemente resistente, así que no creía que estuviera muerta, pero podría tener un hueso roto. Eris Boreas Greidat, has pulido tus habilidades bastante bien. Creo que tienes potencial, pero todavía eres inmadura. Eris dejó salir un gruñido y trató de ponerse de pie. Normalmente, yo la sanaría inmediatamente en este punto. Sin embargo, no tuve la oportunidad de intentarlo. Después de todo, los ojos de Orset estaban clavados en mí. Mis dos compañeros fueron derrotados en cuestión de segundos. Todo el tiempo, yo había mantenido activado mi ojo demoníaco, pero todo lo que pude ver un segundo en el futuro fue desesperación. Vi que sin importar lo que yo hiciera, él me mataría. Veía como mi futuro yo, solo un segundo a partir de ahora, terminaba con sus órganos vitales destrozados. Mi cabeza, mi garganta, mi corazón, mis pulmones. Observé cómo cada uno de ellos era aplastado y al mismo tiempo tenía una visión de él solo ahí de pie, sin moverse. No entendía lo que estaba pasando. Si esta visión era verdad, entonces en un segundo en el futuro, habría 5 de él. No podía moverme. Sabía que sin importar lo que hiciera, sería inútil. Todo ese segundo pasó conmigo incapaz de hacer algo. Él se acercó, como si estuviera desafiando las leyes de la física, y en un instante estaba justo enfrente de mí. Fue demasiado repentino, como una animación sin suficientes fotogramas. En el instante en que él apareció enfrente de mí, su ataque ya había terminado. Ya había visto movimientos como este hace mucho tiempo en un videojuego. Era un juego post-apocalíptico donde cada personaje tenía un combo sin fin o una movida de knockout instantáneo. 6 de mis costillas fueron fracturadas simultáneamente. Hubo un impacto, pero fue diferente de la clase que te manda a volar. En el mismo instante, sentí la presión de otro ataque golpearme desde atrás. El daño se acumuló dentro de mi cuerpo. Mis pulmones fueron destrozados. En medio segundo, la sangre subió a mi garganta y estaba vomitando sangre. Lo mejor es destrozar los pulmones de un mago, dijo él calmadamente mientras yo caía de rodillas. Experimenté un momento de aceptación en algún lugar dentro de mí mientras veía la piscina formada por mi sangre en el suelo debajo. Aplastar los pulmones de un mago era el mejor curso de acción porque entonces no podría recitar ningún hechizo. Esto significaba que había perdido mi habilidad de recitar magia de sanación. Y, por supuesto, con mis pulmones destruidos, no podría seguir con vida. Cuando mueras, asegúrate de enviarle un mensaje al dios humano de mi parte. Dile que el dios dragón Orset será quien lo mate. El dios dragón. El número 2 en la lista de los 7 grandes poderes. Orset me dio un vistazo mientras yo me retorcía en el suelo, con las manos en mi pecho, y se dio la vuelta para marcharse. Comprendí que él había bajado la guardia. Ya que yo ya había recibido una herida fatal, no solo había sido derrotado, estaba a las puertas de la muerte. No sabía por qué, incluso en ese estado, yo todavía estaba pensando en contraatacar. Tal vez era porque, en el borde de mi visión, podía ver a Eris tratando de ponerse de pie. Muy probablemente era porque yo pensaba que, ahora que este hombre estaba seguro de que yo iba a morir, él iba a darle el golpe de gracia a los otros 2. Sin importar nada, disparé un cañón de piedra hacia él. ¿Por qué no usaba magia más poderosa? Después de todo, tenía magia de nivel avanzado a mi disposición si así lo quería. Incluso después, nunca llegué a una respuesta. En ese momento, probablemente solo estaba usando la magia con la que estaba más familiarizado. Disparé la roca más dura que pude,
a la velocidad y el giro más rápido posible. Ese cañón de piedra era demasiado poderoso, incluso yo estaba sorprendido. La roca se tiñó de rojo mientras volaba a la corta distancia entre él y yo. Orset va a mirar hacia atrás y destruir mi cañón de piedra con su mano. Y eso hizo. Con el sonido de metal chocando, se desmoronó y cayó hacia el suelo en pedazos. Orset miró hacia su puño. Ese de ahora fue un cañón de piedra, ¿cierto? Tenía un poder increíble. Es impresionante que fueras capaz de herirme con tal magia. La piel en su puño estaba ligeramente raspada. Apenas lo había rasguñado. No era bueno. No podía dañarlo con mi cañón de piedra. Estaba seguro de que había aplastado tus pulmones, entonces estás usando magia sin encantamientos, ese es el poder que obtuviste del dios humano, que más te dio. Orset miró hacia mí. Él bien pudo haberme dado el golpe final, pero en cambio, me estaba mirando como si yo fuera un grillo cuyas patas habían sido arrancadas. ¡Ah! Conjuré magia de viento para forzar la entrada de aire hacia mis pulmones. Me retorcí violentamente. Sabía que no tenía caso, pero forcé el aire de todas formas, llenando mis pulmones antes de dejar de respirar. Un increíble uso de la magia. ¿Qué sentido tiene eso ahora mismo? ¿Por qué no conjuras magia de sanación en silencio para restaurar tus pulmones? Orset puso su mano en su mentón, observándome como si disfrutara mi sufrimiento. Incluso mientras mi conciencia se oscurecía, formé una bola de fuego en mi mano derecha. Con la magia de fuego, mientras más poder mágico utilizabas, se volvía más caliente y más grande. Si la velocidad de mi cañón de piedra y su dureza no habían funcionado, entonces probaría el calor y el poder explosivo. Eso es suficiente, distorsión mágica. Mis débiles pensamientos de resistencia fueron fácilmente aplastados. En el momento en que Orset apuntó su mano derecha hacia mí, el poder mágico que estaba comenzando a tomar forma en la punta de la mía fue dispersado. Sin importar cuánto intenté canalizar poder mágico en mi mano, no tomó forma y se disipó. Incluso aunque estaba solo medio consciente, lo entendí. Hubo una interferencia con el poder mágico en mi mano que lo perturbó y dejó mi magia sin efecto. Él había sellado mi mano derecha, pero yo todavía tenía la izquierda. Así que la levanté y conjuré magia entre Orset y yo, liberando una onda de choque. Un estallido enorme resonó mientras Orset volaba hacia atrás. Yo también fui enviado a volar por el estallido. ¿Anulaste mi distorsión mágica? No, no es eso. Estás usando múltiples escuelas de magia simultáneamente. Eres bastante hábil para estar haciendo eso en silencio. Era algo así. El hombre tronó los dedos de su mano izquierda. Cuando lo hizo, una pequeña ventana cuadrada, de 50 centímetros se formó en el aire. Era una ventana hermosa, adornada con magníficos ornamentos con forma de dragón. Es más difícil de lo que esperaba. Ignoré la ventana y me concentré en lanzar el más feroz ataque de fuego que pudiera utilizar contra él. Lo que me imaginé en mi mente fue una llama enorme. Un hongo atómico. Una explosión nuclear. Canalicé mi magia tan simple y directamente posible como pude, casi como reuniendo energía para lanzar un puñetazo. Ni siquiera consideré el hecho de que Eris y Ruigerd podrían terminar atrapados en la explosión. Ya había perdido la habilidad de pensar con claridad. Ábrete, puerta frontal del Wyrm. Mientras Orset dejaba salir esas palabras, la ventana se abrió. En ese mismo instante, el poder mágico fluyendo por mi mano izquierda fue succionado. El marco de la ventana se agrietó y rompió. Simultáneamente, una explosión ocurrió cerca de Orset. Fue mucho menos poderosa de lo que había esperado, y fue esquivada fácilmente. ¡Qué increíble reserva de poder mágico! Una puerta frontal del Wyrm no fue capaz de contenerla. Es casi como si estuvieras al mismo nivel que Laplace. Bueno, después de todo, eres un apóstol del dios humano, porque todavía no has sanado tus pulmones, estás tratando de que baje mi guardia. Eso fue justo antes de que mi conciencia se apagara completamente. Ya no tenía la habilidad para discernir lo que estaba pasando. El hombre todavía estaba observándome. Nuestros ojos se encontraron. Eso es todo. En solo medio segundo, él cerró la brecha entre nosotros. No había nada más que pudiera hacer. No puedes hacer nada más aparte de la magia. Mi magia estaba sellada y mis piernas congeladas, así que no podía moverme. Estaba indefenso enfrente de este instinto asesino abrumador. En el borde de mi visión, pude ver el cristal de la ventana desvaneciéndose, pero no había nada que pudiera hacer. ¡Bujú! Traté de usar el rugido que había aprendido en la aldea Doldia, el que no se parecía al suyo en lo más mínimo.
Orset se preparó, pero, por supuesto, todo lo que fui capaz de hacer fue escupir sangre sin efecto alguno. Solo poder mágico, ¿qué estás tratando de hacer? Ya no había nada que pudiera hacer. Mi magia estaba sellada y nada indicaba que pudiera derrotarlo con ataques físicos. La única cosa que podía hacer ahora era postrarme. Pero Orset ni siquiera me permitiría hacer eso. Bueno, no importa. Muere. ¡Ah! Su mano atravesó mi cuerpo a una velocidad increíble. Directamente a través de mi corazón. Una herida absolutamente fatal. Una que mi magia de sanación nunca sería capaz de sanar. ¡Qué decepcionante! Dio su mano, ahora estás usando peones que ni siquiera pueden protegerse con un aura de batalla que estás planeando. Su mano fue cubierta completamente con mi sangre cuando la extrajo. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo no respondía. Me traicionó desplomándose hacia el suelo. En el borde de mi visión pude ver a Eris levantando su cabeza, con una mirada de incredulidad en su rostro mientras miraba hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. ¡Ah! Rudeus. ¡Ah, esto apesta! No quiero morir. Todavía no había cumplido mi promesa con Eris. Solo 2 años más, solo quería vivir 2 años más. Si pudiera hacer eso, entonces podría morir sin arrepentimientos. Voy a reunir mi poder mágico. Es solo una herida. La sanaré, me dije a mí mismo. No pude recitar las palabras porque había un agujero en mis pulmones. Aún así, podría hacerlo. Solo necesitaba reunir mi poder mágico lentamente. Sanaría. Aún no podía morir. ¡No! Eris dejó salir un grito de angustia. ¿Él era importante para ti? Lo siento, Eris Boreas Greirat. Pero un día lo entenderás. En marcha, Nanajoshi. Sí. Orset lentamente se alejó, con la chica siguiéndolo de cerca. Eris no podía ponerse de pie, ya sea por el daño que recibió, o por el miedo. O quizás por el desconcierto. Todo lo que ella podía hacer era gritar. Ella no tenía una espada, así que usó su voz. Ruiger, Girene, abuelo, padre, madre, Terese, Paul, no me importa quién, pero que alguien lo salve, Rudeus va a morir. Mierda, mi conciencia se estaba nublando cada vez más. ¿En serio? ¿Este realmente era el fin? Pero yo, no, quería morir. Oye, Orset, hay una cosa que me ha estado molestando. Ese niño, ¿no sería mejor dejarlo con vida? Justo antes de que mi conciencia se apagara por completo, creí haber escuchado a alguien decir esas palabras.